Me llamo como vos. Giselle. Espero que no les moleste. Estoy en otra base de operaciones a la habitual y bueno, haceme co-host. Sí, ¿ya está o no? Ah, sí, soy co-host. Giselle, lo que pasa Giselle, que sí. me cuesta. Te tenés que reconocer. Ay, Dios mío. Feliz Bueno, viernes. feliz viernes, sí. Escuchen, el encuentro de hoy, la idea sería como, por una parte, pasar como revista a ver cómo viene avanzando para la consigna del TP8, que todavía no hubo entregas por lo que estuvimos viendo. eh, a ver qué grado de avance tuvieron, si tuvieron algún problema, algo de comentar, etcétera, y después seguir trabajando con esto del pasaje al tema problema, y para eso en la clase compartimos un material que había organizado y elaborado Ana el año pasado, para que podamos entonces tener como referencia, tener, digamos, alguna guía en ese sentido. La idea sería revisarlo entre todos hoy, ahora, eh, todos juntos. Entonces, si les parece, digamos, o sea, primero vamos a cómo vienen los grupos con respecto a la entrega del trabajo 8 o al desarrollo del trabajo 8, porque la idea sería que para el viernes que viene, más o menos, podamos trabajar en la clase lo que va a ser el último, digamos, trabajo, el de la entrega, digamos, o sea, final, con que nos quedan un par de, Ajá. todavía de encuentros, digamos, por delante, entonces poder tener ya la estructura que ustedes van a utilizar para poder integrar todo lo que vienen trabajando hasta ahora, que es eso, digamos, es integrar lo que ya vienen trabajando. Entonces, digamos, así lo podemos ver juntos, nos sacamos las dudas, lo pensamos un poco, y entonces la idea de hoy sería ver cómo vienen con la parte de lo que sería el trabajo de campo. No sé qué grupo quiere empezar, quieren comentar algo en relación a esto. Mariano levantó la mano por lo que veo. ¿Puede Dale, ser? sí, Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Yo quería hacer una consulta de la entrevista no directiva, unas dudas que tengo. claro, Con nuestro equipo nos juntamos mañana, como trabajamos todos toda la semana, los fines de semana cuando más nos podemos juntar. Y yo estuve la semana pasada y mi duda es la siguiente. Yo estuve viendo los videos que subió Seba, las traducciones de brasilero, todo. Bien, yo tengo una inquietud. Esta persona que yo quiero entrevistar, yo sé que es exploratorio, que estamos aprendiendo. Yo vi el video de los brasileros que era fin de año. Esta gente seguramente tenía una copa de más para poder hablar un poquito más, que tenga la labia un poquito más, que no esté cerrado. ¿Existe la posibilidad de que si la persona que entrevista se quiere tomar un vaso de cerveza para relajarse, que lo haga? La otra parte, no, pues yo no tomo. ¿Se puede hacer? ¿Eso quita objetividad? Otra duda también. Yo tengo un objetivo hacia dónde quiero ir. El tema es que yo no puedo hacerle preguntas, pero yo lo puedo llevar hacia donde yo quiero. ¿Eso está mal? Pregunto, ¿no? a ver, yo voy a responder la primera parte y después la segunda, digamos, o sea, abrimos el- el intercambio y los aportes del resto de los compañeros a ver qué piensan con respecto a eso, por eso me interesa saber. Con respecto a la primera parte, digamos, o sea, lo único que tenés que tener en consideración es que la situación sea una situación, digamos, manejable, digamos, o sea, y que no te genere, digamos, o sea, ningún tipo de complicación ni riesgo, pero después, si se quiere tomar una cerveza, que se tome una, dos, tres, digamos, o sea, eso no hay ningún problema, y la cuestión de la objetividad no entra, digamos, ahí. Lo único que me interesa a mí es lo que hiciste vos, Mariano, que en realidad es abrir y decir eso. O sea, lo que me preocuparía es que hagas eso y no lo cuentes, digamos, ¿no? O sea, que decir, bueno, incluso hasta invitarle, digamos, o sea, a tomar una cerveza para distenderse, para relajarse, para lo que sea. Si en la medida que vos eso lo señalás y decís, mirá, las características del encuentro fueron estas, había, digamos, mucha tensión y entonces me pareció oportuno poder hacer esto, perfecto, digamos, o sea, ningún problema, siempre y cuando vos lo explicites. Que se acuerdan que ese es el único criterio de objetividad que dijimos que era importante manejar en este curso, digamos, o sea, que es poder explicitar las condiciones en las cuales se hacen las cosas. No hacer la caja negra, no meter eso y mostrarme los resultados después en términos de, bueno, esto fue una entrevista, la acordé, listo, la hicimos, chau.
digamos, o sea, y no cuento nada, porque ustedes si se fijan en la consigna, tienen toda una parte donde ustedes tienen que reponer eso, ¿no? Tienen que reponer justamente esto. Así que, digamos, en ese sentido, te diría que no tengas ningún problema, digamos, adelante. Nadie va a decir nada, digamos, o sea, acá esto queda en casa, todo lo que sea. Después, en relación a lo otro, que es, vos decís, bueno, yo tengo un objetivo, digamos, tengo un objetivo y yo puedo llevar a la persona al objetivo que yo tengo, digamos, o sea, y la segunda cuestión que también me interesa saber qué piensan es, yo no puedo hacer preguntas, ¿no? Vos dijiste, no puedo hacer preguntas. Bueno, vamos con la primera. Digamos, ¿qué pasa con esto? Digamos, o sea, es verdad que yo tengo, digamos, un objetivo, pues estoy planteando justamente un tema de investigación. Entonces, ¿qué sucede, digamos? O sea, ¿cómo hago, digamos, o sea, para lidiar con esta tensión? Yo creo que ¿Cómo? perdón, Seba y Ana. Contestamos. No, que era como que vos no tenías que Por lo que mostrar las entendí, cartas cuando ibas a hacer la entrevista. O sea que, aunque vos tengas un objetivo, la idea es que vayas conociéndolo, vayas interactuando con total naturalidad y que, bueno, que vaya surgiendo la entrevista. O sea, más allá del objetivo que vos tengas, o sea, no te presentes, creo que era así, y no le digas, esto va a ser esto, porque si no por ahí cambia su forma de ser o algo de vos, o de él hacia vos, etcétera, ¿no? Entonces, creo que si fluía naturalmente, tanto en las preguntas, en la conversación, en el ámbito, creo que era lo conveniente. Bien, ahí a mí vemos. Sí. a mí lo que quizás como que me quedó como más marcado del tema de la entrevista, no sé si está correcto, es el tema de orientarse hacia el problema, pero permitir no hacer preguntas cerradas, sino trabajar como tirar hilos para que la persona entrevistada haga una asociación libre. Y de ahí poder categorizar en función de cómo categoriza el entrevistado. Eso fue como que lo que me quedó como más, como que tiene que ser orientado hacia el problema que yo quiero investigar, pero dejar que el otro asocie libremente, con una cuestión medio freudiana, ¿viste? Dejarlo hablar. Uh-huh. Y por momentos poder contrastar o hacer, me pareció interesante lo de las preguntas que decía, no me acuerdo cuál era el término específico. Pongámosle repreguntas. Las repreguntas, claro, como esa cosa de pinchar, por ejemplo, para ver cómo el otro dispara y asocia y bueno, y va. Eso fue como lo que, en resumen, de lo que me quedó. Bien. Y de hecho que si esta es una primera instancia, no tendría que ser muy invasivo porque si uno es muy invasivo el entrevistado se pone a mucho a la defensiva, entonces por ahí no abre o no desarrolla los contenidos que después a uno le pueden servir. Y de hecho, igualmente nosotros no vamos a hacer la instancia que vienen después, pero esta sería como una primera instancia de conocimiento y como de introducción para después, más adelante, buscar los contenidos que nosotros queremos. Por eso lleva mucho tiempo, se necesita tener una relación más de confianza, cosa que nosotros no vamos a tener porque no tenemos el tiempo necesario para eso. Esto sería como una presentación y una introducción del sujeto externo en la realidad que quiere investigar, creo, me parece más o menos. Todas las contribuciones, digamos, o sea, están diciendo cosas que son muy pertinentes. Digamos, en primer lugar, acuérdense de esto que decíamos nosotros, del pasaje, ¿no? Del tránsito, de preguntar, digamos, o sea, desde conocer y obviamente y preguntar desde mis propios términos, a conocer, digamos, y preguntar en los términos de mis interlocutores. Eso lleva un tiempo, efectivamente, digamos, o sea, hay un proceso. Entonces, en general, digamos, o sea, no sé si alguno de los que está aquí, digamos, ya hizo la experiencia de hacer una entrevista o, digamos, o hacer un acercamiento de campo. O a nadie todavía.
Bien, si nadie lo hizo, digamos, o sea, hay una cuestión que es muy importante que me parece que puede resolver esta duda que planteas, Mariano, como para llevarte con una guía, digamos, o sea, en torno a eso, que es justamente, digamos, o sea, yo me voy a presentar y voy a decir cuál es, digamos, o sea, por eso hicimos énfasis en esto, en escribir en un párrafo, en un objetivo, el objetivo de la investigación, un poco, digamos, ir definiendo este pasaje de tema-problema en forma muy sintética, muy resumida. Entonces yo me voy a presentar y le voy a decir efectivamente qué es lo que, digamos, lo que me está interesando, qué temas son los que me está interesando investigar y desde qué perspectiva, digamos, lo quiero hacer. Entonces, esa introducción, digamos, o sea, ya en realidad está posicionando a mis interlocutores en relación a ese tema, ¿no? Entonces están diciendo, ah, bueno, este es Mariano, que a Mariano le interesa trabajar sobre la cuestión de cómo se transformaron, digamos, o sea, las prácticas educativas en pandemia. Entonces, ya, digamos, ya tengo eso en la cabeza. Lo que vos no vas a hacer es preguntarle específicamente sobre eso, porque lo que va a pasar es lo que recién estuvieron reponiendo los compañeros, que es que las personas, digamos, o sea, van a contestarte con un discurso muy cerrado, y vos lo que querés hacer es abrir el discurso, vos lo que querés hacer es invitar a las personas a que hablen, digamos, o sea, y vos acostumbrarte a seguir a esas personas mientras están hablando, justamente a partir de esta relación entre la atención flotante del investigador y la asociación libre del entrevistado. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Yo le abro, digamos, introduciendo por qué estoy ahí, qué es lo que me interesa, digamos, etcétera, y después se acuerdan, digamos, que teníamos esta posibilidad de ir trabajando con estas preguntas que en realidad reponen la vida cotidiana de las personas. Esto, ¿cómo estudia, digamos, acá en la escuela? O, digamos, ¿cuáles fueron los principales desafíos para vos en pandemia? Entonces, ¿estoy trabajando sobre el tema? Sí, digamos, estoy trabajando. ¿Me estoy acercando, digamos, o sea, al tema que me interesa investigar? Sí, pero no lo estoy preguntando directamente, sino que lo que estoy haciendo es invitando a mi interlocutor a que comparta conmigo qué fue lo que le pasó en ese contexto. Si yo le pregunto, che, ¿cuáles fueron las, para vos, digamos, para vos que, ponele, me estás entrevistando a mí, y entonces vos decís, bueno, che, Seba, yo quiero saber, para vos como docente universitario, digamos, ¿cuáles fueron las cosas que más te complicaron en la pandemia con la cuestión de la virtualización en función de cómo venía? Y bueno, yo te voy a empezar a contar. ¿Te estoy hablando de esas transformaciones que a mí me interesa saber en términos temáticos? Sí, y lo estoy haciendo desde mi perspectiva, lo estoy haciendo desde mi experiencia, lo estoy haciendo desde mi mirada. Entonces vos lo que estás haciendo es aprendiendo justamente sobre ese tópico, pero no desde tus ojos, sino ya, digamos, o sea, poniéndolo en relación, contrastándolo con lo que yo te estoy diciendo. Entonces, fíjate que son formas de llegar, digamos, a las mismas cuestiones por caminos que no son directos, por eso se llama no directiva, que no son directos, sino que son justamente para ir abriendo, digamos, esas posibilidades de discurso. Entonces, si querés, digamos, o sea, alguien, digamos, puede decir, bueno, yo me voy, digamos, a la situación de entrevista, o nos vamos, porque voy junto con otro, digamos, a la situación de entrevista, teniendo un speech muy cortito de quiénes somos, por qué estamos ahí, y una serie de tópicos que a mí me interesan, una serie de preguntas disparadoras. Y después, en realidad, lo más importante es que yo esté ejercitando este momento, digamos, o sea, de atención flotante para saber cuándo meter una repregunta. Porque ahí con la repregunta es donde van a aparecer categorías. Y esas categorías son las que yo tengo que identificar y ir justamente elaborando junto con mi interlocutor. Entonces, yo te puedo decir, bueno, ¿cuáles fueron para vos los principales desafíos, etcétera? Y no sé qué, esto que el otro. Y yo te puedo contestar, y bueno, para mí es manejar lo que es este quilombo. Y vos ahí vas a decir, bueno, quilombo es una palabra que yo entiendo qué quiere decir quilombo. Y digamos, mi interlocutor también, todos acá entendemos qué quiere decir quilombo. Pero si yo pregunto y digo, che, pero ¿por qué fue un quilombo para vos? Entonces ahí me vas a obligar a mí a decirte por qué fue un quilombo. Y decir, mirá, fue un quilombo porque tuve que reprogramar toda la materia que yo tenía pensada para darla en presencial, como venía haciendo, en una interfase con la que no tenía experiencia, estoy diciendo, digamos, o sea, cualquier cosa. Y porque tenía, digamos, o sea, que estar todo el día acá con mi hija de 5 años, que al mismo tiempo tenía que atender todo lo que necesitaba para el colegio, y la verdad que los tiempos no me daban. ¿Se dan cuenta cómo eso que estaba cifrado en la cuestión de quilombo lo entendés? Yo, Mariano, te voy a decir claro, mira, esto fue un quilombo para mí. Digamos, o sea, bueno, ¿qué quiere decir quilombo?
Entonces, la repregunta, digamos, o sea, es sin pensar en elaborar preguntas geniales, preguntas, digamos, o sea, que son de pronto increíbles porque abren el discurso, todo esto de la pregunta contrastativa, la pregunta abogado del diablo, la pregunta anzuelo, todas esas cosas, digamos, o sea, que uno va aprendiendo a hacer con mucha práctica, con mucha cancha. Digamos, lo que sí, lo más importante de todo, digamos, es cómo coloco yo repregunta. Y ahí es donde yo voy a tener todo el tiempo, digamos, pendiente en cómo, digamos, esa tensión entre cortar el discurso, ¿no? Y al mismo tiempo colocar, digamos, estas repreguntas o estos gestos que permiten que el otro hable. Eso, digamos, o sea, se va logrando en la práctica. Lo que sí me interesa, digamos, o sea, es que cuando ustedes después incluso les va a pasar que van a leer, digamos, o sea, lo que sucedió, si en el caso de que transcriben la entrevista, digamos, cuando estén haciendo investigación con esto en cualquier, digamos, contexto, y se den cuenta que hay cosas que se olvidaron de preguntar. Che, mirá, acá, digamos, o sea, no me di cuenta de repreguntar por qué era un quilombo. Y entonces me quedó solamente con la respuesta que, mirá, esto es un quilombo, y después te cuento una anécdota y listo, quedó, quedamos ahí, ¿no? Entonces, vamos a ir como pensando en esta clave, que es cómo, digamos, o sea, yo logro abrir el discurso de mi interlocutor. Cómo logro justamente que aquellas categorías que aparecen como dadas por sentado, ¿no? Evidentes, mostrar que justamente no tienen nada de evidente, que necesito, digamos, o sea, que mi interlocutor las reponga. Entonces, es ese ejercicio. Y como dice, digamos, Francesco, esta primera instancia es una instancia de interconocimiento, de creación de confianza. Esto solamente funciona si yo construyo confianza, porque si no las personas no me van a hablar. Si las personas no me van a contar cosas significativas, ¿no? Lo que van a tratar de hacer es responderme a lo que se supone que yo quiero saber en forma más o menos rápida para que le deje hinchar la pelota y listo. ¿Tá? Entonces, como es un ejercicio exploratorio, digamos, como es un ejercicio exploratorio, lo que voy a aprender a hacer es identificar estos contrastes entre cómo yo pienso las cosas y qué categoría me están trayendo, digamos, mis interlocutores, qué puntas, digamos, o sea, qué indicios, digamos, me están proponiendo para pensar ese tema que yo presenté al principio. Pero yo después no voy a ir a preguntarle en términos de, bueno, ¿qué es para vos inclusión educativa? ¿Qué es para vos la desigualdad? Digamos, ¿qué es para vos? ¿Qué sé yo? Digamos, o sea, ahí es una forma, digamos, o sea, justamente muy directiva que supone una pregunta cerrada a una pregunta, digamos, que también es cerrada. Una respuesta cerrada a una pregunta que también es cerrada. Entonces, la cuestión acá es cómo yo dejo abrir. Y para eso, digamos, o sea, sirve mucho esto que les estoy diciendo, que es, digamos, pedir a las personas que nos cuenten cómo fue su vida, qué es lo que pasó, digamos, o sea, cómo es un día en ese trabajo, cómo es un día o que nos recuerde o que nos cuente, digamos, o sea, cuáles son las cosas que considera los principales desafíos, los principales problemas, digamos, en términos amplios. Ahí es donde la asociación libre juega, porque por problema yo puedo entender cualquier cosa, puedo entender un montón de cosas. ¿Cuál elijo para contarte? Me está dando, eso es un dato, me está diciendo algo significativo. Si yo lo estoy orientando pensando en la clave socioeconómica, bueno, ahí hay toda una cuestión que tiene que ver con, digamos, o sea, cómo estoy construyendo discurso y después lo voy a ir abriendo para que si te estoy poniendo la clave afectiva, bueno, estoy pensando, digamos, que el principal problema tuvo que ver con la cuestión del vínculo y etcétera, y entonces puedo ir reconstruyendo esos sentidos en mis interlocutores. Una consulta, ¿no? Esto es un poquito más sobre la cuestión técnica de cómo después analizar las entrevistas que vamos a hacer. O sea, hay que categorizarle, hacer como unas categorías y usar algunas partes de las entrevistas para calificar estas categorías, o es más una cosa abierta al principio de anotar las cosas que a nosotros nos parece que nos sirven y cómo es el entorno del lugar donde vamos a trabajar. Sí, es más esto último que decís, Francesco, porque las categorías, digamos, el reconocer las categorías sociales te lleva tiempo, ¿no? No parece, digamos, o sea, acordate que estamos hablando no de las categorías del investigador, sino las categorías que ponen en juego nuestros interlocutores como parte, digamos, o sea, de su cotidianidad. Entonces, para que una categoría yo pueda darle entidad de categoría, tiene que pasar una serie de cosas, como por ejemplo, que empiece a saturar, lo que llamamos saturar, que es que aparece repetidamente en el discurso ya no de un interlocutor, sino de varios con los que me estoy cruzando, ¿no? Entonces, eso efectivamente lo transforma en una categoría que tiene que ver con
la elaboración colectiva de esos sentidos. A mí no me interesa lo que piensa una persona en particular solamente. Me interesa que esa persona lo dice en términos de un individuo, pero que en realidad lo que está haciendo es poniendo en acto una categoría que se construye colectivamente, en forma más o menos consciente. Entonces, eso va a pasar cuando yo saturo. Ahora lo que vamos a hacer es lo último que vos señalaste, Francesco, que es marcar, digamos, o sea, qué cosas te parecen interesantes, qué cosas te llaman la atención del discurso del otro, digamos, ¿no? Qué cosas, digamos, acá hay algo que me parece, y marcarlo así en términos de intuición, acá hay algo que me parece interesante. Acá, digamos, yo venía pensando esto en esta clave, pero algo que dijo mi interlocutor me hizo pensar en otra cosa. Me trajo otra cosa que no tenía, digamos, o sea, en mente. Capaz ahí hay una clave para construir el desplazamiento este que hablamos como en términos del problema de investigación, en términos de desplazamiento. Es decir, mirá, no, acá apareció algo de pronto que me hizo ruido, algo que me hizo pensar, algo que justamente me generó, digamos, o sea, como ganas de conocer más. Sí, Julieta. No, que consultaste recién lo de la entrevista y estaba pensando que recién terminamos de hacer un parcial de administración y gestión, y capaz que no encaramos la entrevista desde este lugar, ¿no? Sino que era una entrevista mucho más estructurada y demás, pero surgió esto, ahora que estoy pensando, porque acabamos de terminar con el análisis. Ajá. Cuando preguntamos sobre la identidad de la escuela, en la asociación libre que empezó a hacer la directora, empezó a contar que la identidad era la presencia, y ella sola empezó a hablar de la autoridad, e hizo toda una categorización sobre autoridad, que no es era la categorización de ella, donde hablaba que la autoridad tenía que ver con el amor y con la presencia. Después nosotros lo relacionamos conceptualmente con la autoridad carismática, bla, 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 pero no importa. A lo que voy es que sucedió esto, que en el relato, la misma directora, ella categorizó qué era autoridad para ella. Y nosotros le repreguntábamos ella y le decíamos, no, pues claro, sí, por el respeto, sí, porque en realidad la autoridad se basa en la presencia, ya saben que cuando yo estoy presente, y bueno, hizo todo, había como 3 párrafos de ella categorizando, y fue lo que nos sirvió para el análisis, recordé eso, porque en realidad marcamos esto, que lo que nos había parecido muy interesante, algo que nos había llamado la atención, es cómo ella había categorizado, y cómo nos servía eso a nosotros para hacer el análisis desde un enfoque, pero bueno, eso era otra cosa. Pero está buenísimo, digamos, el ejemplo. Digamos, la cuestión es, ¿qué haría, digamos, el enfoque etnográfico con eso? Digamos, o sea, lo que tomaría, digamos, o sea, es esa categorización nativa, esa categorización social, digamos, y la pongo al diálogo, la pongo justamente en contraste con estas otras formas de categorizar la autoridad que vos estás trayendo de la teoría acumulada, esto de la autoridad carismática, planteo más weberiano, digamos, etc. Pero lo que estoy haciendo es mostrando justamente que esa misma, digamos, categoría no tiene un sentido homogéneo, no tiene un sentido, digamos, o sea, único, sino que es un concepto justamente que puede ser reformulado y puede ser ampliado, puede ser enriquecido, digamos, etcétera, a partir de esa experiencia. Entonces, eso que vos acabas de decir es justamente lo que queremos hacer, que es decir, bueno, ¿cómo yo aprendo? Aprendo desde las categorías de mis interlocutores, aprendo recuperando la perspectiva de mis interlocutores. Eso es el trabajo cualitativo, es eso lo que hay que hacer, digamos, es esa experiencia, ¿no? Digamos, la que yo quiero recuperar y aprender junto con, digamos, ¿no? Decir, bueno, no vale solamente cómo yo categorizo las cosas, vos perfectamente podrías haber dicho, bueno, para mí autoridad, digamos, o sea, es así, Weber lo trabajó, yo recupero ese planteo, digamos, después los autores tomaron Weber, yo lo amplío, listo, digamos, o sea, y ahí terminó el estudio. ¿Sí? Eso es un estudio que no recupera la perspectiva de los actores, que es lo que nosotros queremos hacer. Ahora, cuando yo digo recuperar las perspectivas de los actores, ¿quiere decir que lo único que vale es lo que mis interlocutores me dicen? No, digamos, o sea, es justamente este proceso de contraste y confrontación, en el sentido de, bueno, ¿qué me permite ver, digamos, qué me permite especificar lo que me está diciendo la directora en función de este marco? Y entonces en función de eso digo, mirá, sí, estas categorías, digamos, funcionan perfecto para dar cuenta de esto, o no, estas categorías tienen estos aportes y estos límites. Y estos límites están marcados por cómo mis interlocutores están entendiendo el concepto de autoridad. Que acá están trayendo otra cosa que no tenía nada que ver antes. Que no puedo solamente describir con el concepto de autoridad carismática, ¿no? Entonces, eso, digamos, es hacer investigación cualitativa como la que estamos planteando acá. Ni más ni menos.
el ejemplo, digamos, es excelente. Y cómo, digamos, o sea, esa capacidad que tienen mis interlocutores de darle sentido, digamos, de reponer el sentido que tienen las cosas que aparentemente son evidentes. Lo que hizo esa directora fue explicarte por qué estaba diciendo eso en esos términos, ¿no? Y eso es lo que queremos lograr, que las personas nos expliquen eso. Ahora, la segunda cuestión, la segunda parte sería cómo pasamos, digamos, o sea, o cómo esas cuestiones que vos identificaste ahí me sirven justamente para poder pensar, para poder construir un problema de investigación. Porque una de las cosas de ahí que estamos siempre señalando, digamos, cuando hablamos de este tema, es que un tema de investigación yo lo elijo, yo lo selecciono. Y un problema de investigación yo lo construyo. Ahí hay una diferencia entre elegir el tema y construir un problema. ¿Por qué? ¿Dónde está esa diferencia? ¿Dónde está puesta la diferencia entre estas dos cosas que parecen que, digamos, son similares y no lo son? ¿En qué me lo estoy preguntando? Sí, pero esta cuestión justamente, digamos, o sea, de pensar, no, vamos a la primera parte. Yo un tema lo elijo, un tema lo selecciono, digamos, un tema lo caracterizo, digamos, o sea, en función de mis intereses, ¿no? Y eso, digamos, o sea, lo único que requiero es buscar información. En realidad, eso lo único que requiero es hacer lo que nosotros estuvimos haciendo con la contextualización, ¿no? Yo lo que hago es elegir algo y argumentar por qué lo elegí, digamos, ¿no? Y lo elijo ¿por qué? Porque tiene relevancia como problema, como tema, digamos, o sea, social, porque, digamos, o sea, porque tiene, digamos, actualidad, porque te puedo contar y te puedo argumentar sobre la importancia que tiene eso, porque hubo discusiones a nivel legislativo, porque hubo transformaciones a nivel de la política institucional, digamos, relacionada con eso, porque hay datos que me permiten apoyar esa relevancia, porque hubo eventos, digamos, o sea, de dominio público que muestran que hay algo, digamos, hay un emergente ahí con eso para poder trabajar. Eso es todo lo que yo hice en la parte de la contextualización. Eso es todo selección del tema, ¿no? Selección y argumentación del tema. Ahora, la segunda parte, que es la de la construcción del problema, tiene que ver justamente con trabajar en esto que decíamos, la metáfora del desplazamiento, y eso es algo que yo tengo que hacer. Entonces ahí, problema, digamos, fíjense que problema va a funcionar como no un sustantivo, sino vamos a usar la idea de problemar algo, de problematizar algo. Entonces va a funcionar como un verbo, como una acción. Esa acción, digamos, o sea, es la acción que yo voy a hacer cuando voy trabajando con el estado del arte y haciendo este trabajo de confrontación y contraste con lo que dice la teoría acumulada sobre el tema que a mí me interesa trabajar. Entonces, ¿cómo voy encontrando, cuando hago ese análisis de la literatura, aquellas puntas, aquellos indicios que me dicen, ah, mira, acá hay una posibilidad de decir algo nuevo, o acá hay algo, acá encuentro la posibilidad de decir algo más. Siempre, digamos, o sea, en carácter preliminar, pues yo estoy empezando la investigación, pero me puedo imaginar que hay algo para decir ahí. Y eso a veces tiene que ver con el tema, pero muchas veces tiene que ver con la perspectiva, con el enfoque. Che, mirá, sobre esto se estuvo trabajando de una perspectiva re sociológica, digamos, sociológica tradicional. Entonces el modelo de autoridad carismática, en todo el desarrollo weberiano sobre autoridad está re presente, pero lo que no está presente es cómo, digamos, los propios actores están significando ese proceso, cómo los actores están trabajando, digamos, esta noción de autoridad. Acá lo que tengo es un montón de libros y de un montón de artículos, etcétera, que están leyendo esos procesos en clave del modelo de autoridad weberiana. Pero lo que no tengo, digamos, o sea, es esta otra cosa, que es, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo elaboran, digamos, o sea, los propios actores esa experiencia? Entonces ahí mi problema de investigación va a decir, bueno, mi problema de investigación es decir, bueno, hay un montón de trabajos que van sobre esta línea más sociológica, etcétera, y lo que yo quiero proponer es desplegar, digamos, o sea, esta pregunta, recuperando la perspectiva de mis interlocutores de una perspectiva más vinculada a los enfoques etnográficos,
que se basan en la vida cotidiana, se basan en la experiencia de las personas, ¿no? En la elaboración de esa experiencia, y eso no hay. Entonces, eso ya construye un problema de investigación. Eso es construir un problema de investigación. De la misma forma, funciona el campo. Yo puedo trabajar con nivel del estado del arte, puedo encontrar que a nivel del estado del arte hay, por ejemplo, no sé, muchos trabajos que son trabajos etnográficos que trabajan sobre el mismo tema, más o menos con el mismo enfoque, el mismo recorte, y lo que encuentro en el campo es que se están elaborando cosas nuevas porque esto es muy dinámico, digamos, o sea, porque nosotros como sujetos, digamos, o sea, hermenéuticos, digamos, o sea, como sujetos que producen sentido sobre las cosas, que le dan sentido para volver inteligible al mundo, estamos produciendo esto en relación con nuestra experiencia y cómo cambia. Entonces, yo puedo decir, bueno, se trabajó desde una perspectiva etnográfica, cualitativa, igual que yo la quiero hacer, sobre los problemas trabajados acá, se recuperaron las experiencias de los interlocutores en aquel momento. Pero esos trabajos fueron previos a la pandemia. Y yo quiero saber qué pasó con esto de la pandemia. ¿Cómo se vivió? ¿Cómo se tramitó esa experiencia? Entonces, mi problema de investigación va a ser justamente construir ese desplazamiento diciendo, esto, digamos, o sea, que se trabajó acá, yo lo quiero trabajar en términos de este contexto particular, que es muy significativo, que tiene características muy particulares. Y yo quiero saber cómo los sujetos, digamos, o sea, vivieron y tramitaron esa experiencia. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a acercar a ellos, les voy a preguntar, digamos, o sea, voy a ir a trabajar con ellos en que me repongan y me den, digamos, cuenta de cómo lo hicieron, cómo lo vivieron, cómo lo experimentaron. Y entonces después voy a trabajar en justamente, bueno, qué continuidades y discontinuidades tienen con los estudios previos. ¿En qué medida, digamos, o sea, esos estudios previos siguen funcionando, digamos, o sea, para poder explicar contextos más cercanos, contextos más próximos, o otros contextos, ¿no? Se trabajó mucho, qué sé yo, no sé, en escuelas de la región del NOA, pero no hay ningún trabajo hecho sobre el área metropolitana, por ejemplo. Entonces, bueno, yo voy a movilizar eso. En ese sentido, digamos, o sea, la construcción del problema es algo que hace el grupo de investigación. Es una propuesta, por eso les digo que no es un sustantivo, sino es un verbo lo que tenemos que usar acá. Es problematizar, es construir, traer de acá, poner, digamos, en el argumento. Eso es lo que tenemos que hacer. Pensaba algo a partir de lo que traía Julieta, ¿no? Cómo a veces las experiencias de entrevistas exploratorias, que a veces se hacen, no sé, en algún momento del trabajo de campo, también hablan la posibilidad de un desplazamiento que no habíamos previsto. Entonces pensaba, como para traerlo, imagínense, perdón, paren. Ahí voy. Imagínense que esta entrevista los hacía pensar en la construcción de esta pregunta-problema en términos de cómo se construye el concepto, ¿no? Y estoy trayendo algo concreto como para pensar cómo a veces es tan sutil lo que hay que ajustar, pero que solemos como ponerlo en esos términos, ¿no? Entonces, por ejemplo, traía a Julieta que la directora había construido o venía y traía sus propias definiciones, y ustedes cuentan esto, pero a la hora de escribir, porque a la hora de escribir es otro universo, uno dice, bueno, quiero saber cómo, la pregunta, problema que queremos abordar es cómo se construye el concepto de autoridad. No estaría mal, pero eso se lleva puesto la posibilidad de rastrear, por ejemplo, nosotros sabemos que ustedes siguen esta metodología, ¿no? Entonces, hay algo ahí de cómo se configura cotidianamente esa relación, ¿no? Docente-alumno, institución o lo que sea, en el contexto de una escuela particular, en la dinámica propia de las prácticas que tienen lugar ahí cotidianamente, que quedan como desplazadas. Seba, ¿Está bien? Entonces, hay algo ahí importante, y es que el problema tiene que indicar con mucha claridad qué van a mirar cuando investigan. Entonces, ahí no se vuelve tan operativo, es más amplio. Uno quiere intentar describir, explicar cómo se relacionan, no sé, en esa escuela, y cómo no sé, se da esa autoridad, cómo se vive, cómo se disputa, cómo se construye. La pregunta, problema también lo tiene que poder expresar. Solo eso. Acá, digamos, o sea, a ver, podemos hacer...
esta parte del documento que preparó Ana, que me parece que es muy gráfico, muy interesante, para pensar en esta... me fui, Una lupa. una lupa. Entonces, esta diferencia, digamos, entre preguntas, dice preguntas comunes que no son preguntas problemas y después preguntas problemas. Y fíjense, las preguntas problema, digamos, siempre tienen este componente de relacionar cosas, digamos, de poner en relación. Por eso esta pregunta no es una pregunta problema. ¿Cómo mejoramos la educación actual? ¿No? Esto, digamos, todo lo que son preguntas evaluativas, ¿no? Que como docentes, digamos, o sea, son parte, digamos, o sea, que forman parte de nuestro cotidiano, porque una de la parte más importante de justamente de todo el trabajo, digamos, docente es la evaluación, y evaluar lo que se está haciendo, evaluar la planificación, evaluar, bueno, esas preguntas evaluativas las tenemos muy incorporadas. Entonces, esto es verdaderamente inclusivo, digamos, no funciona como pregunta-problema, porque lo que tiene que hacer el problema es poner en relación cosas. Entonces, fíjense, digamos, o sea, cómo cambia, digamos, o sea, cuando nosotros pensamos en preguntas-problemas que relacionan. ¿De qué modo se pone manifiesto la violencia en los films sobre la escuela contemporánea? Entonces, acá hay, digamos, una idea de escuela, digamos, o sea, un modelo de escuela contemporánea relacionado con algo particular, lo ponen en relación con una inscripción particular, que es la violencia en un espacio determinado, digamos, de prácticas de construcción de sentido, como puede ser la producción audiovisual. Y si no, ¿cómo se representan a los docentes, los alumnos y la relación entre ellos en las películas vistas en el ciclo? Digamos, de nuevo, digamos, son cuestiones que lo que están haciendo es poniendo en relación a las cosas en vez de justamente, digamos, definirlas, ¿no? Acá, digamos, o sea, buscamos una definición o buscamos una evaluación. Y acá lo que queremos hacer es justamente poner en relación, poner, digamos, construir un diálogo. Entonces, eso, digamos, o sea, es algo que piensen todo el tiempo en términos de la pregunta-problema y podemos pensar ahora, digamos, o sea, de cómo están trabajando, digamos, o sea, esta idea de construir un problema y qué tipo de preguntas están haciendo como parte del trabajo del grupo. Solo agrego otra que es fácil, o sea, o que a mí siempre me sirvió, y es cuando nos preguntamos por la factibilidad de algo, que son preguntas que cuando uno las escribe suenan hermosas, pero que se responden por sí o por no. Y esas tampoco son preguntas problema. Entonces, ponele, yo podría decir, no sé, ¿es factible reconstruir el rol docente si, no sé, a partir de tal dispositivo? Sí, ¿no? Si ya hay algún juicio sobre eso, no sirve. O sea, no sirve en esos términos, ¿no? Como, uy, miren lo que son mis pelotas. Sí, o por ejemplo esto, ¿no? Se logró verdaderamente la inclusividad con las TICs en contexto de pandemia. Digamos, siempre sí, no, digamos, siempre hay una, esas, digamos, no sirven así, ¿no? Porque en realidad la práctica te va a incorporar justamente la idea de que en realidad ambas cosas, ambas respuestas son posibles. Y que las personas elaboran, digamos, o sea, justamente esas experiencias en la tensión y en la contradicción, en la paradoja. Nunca, digamos, o sea, de una forma pura, digamos, de una forma evidente. ¿Eh? Siempre hay una elaboración, y eso es lo que nos interesa a nosotros recuperar, es justamente cuáles son los clivajes, cuáles son, digamos, o sea, los repertorios que están utilizando para poder darle sentido, para volver inteligible esas contradicciones, esas tensiones. Por eso nos interesa hacer eso desde la vida cotidiana, digo, desde la rutina, desde el hacer de todos los días, cómo se las ingenian para, digamos, o sea, cómo lidiaron, cómo resolvieron estas cuestiones. Entonces, podríamos hacer este ejercicio, digamos, o sea, de ir planteando en función de los temas, digamos, o sea, qué pregunta, problema, digamos, está asociada. A ver si se animan a... Aparte de esta situación, afuera de esto. No quería responder. No, me quedé, estoy regulando todo. Con respecto a la entrevista, por ejemplo,
nosotros lo queríamos aprovechar, porque en el campo, ¿no? Nos parecía más interesante, en realidad nos parecía, era lo más adecuado, trabajar el día y el horario, o sea, hacer la entrevista y la observación, en el día y en el espacio de la práctica, donde se daba la interacción. Hoy día en la escuela no, porque ya terminaron las prácticas en la escuela, las prácticas docentes. Pero sí queríamos dentro del instituto, en el espacio de reflexión de la práctica, en el taller, en la materia misma, donde se da la interacción entre... Pero no llegamos para el martes, porque tenemos que coincidir, la idea era coincidir el día y la hora, poder participar de ese espacio de la práctica, y al finalizar hacer... la idea también era hacer la entrevista con un alumno y con el docente, porque en el quiénes nosotros habíamos puesto a los dos. Sí. Pero bueno, ponele que lo hagamos con un alumno, después de la interacción. O hacemos lo de la entrevista, pero no lo vamos a poder hacer en el espacio de la práctica, que era lo mejor. ¿A qué te referís? ¿Se entiende lo que digo? Cuando decís que no llegamos al martes, ¿qué quiere decir? Claro, porque tenemos que coincidir con el día, que nos autoricen ya de por sí para ir, porque viste que cuidan la cantidad de gente en los institutos terciarios. Entonces estaba en tratativas Gladys con el tema de la directora y ver qué día y hora es justamente, viste que creo que son 2 módulos semanales, el día del taller de la práctica docente. Entonces nos pasa que no llegamos, ¿entendés? Para hacerte la devolución del taller. O sea, igual, digamos, ahí está buenísimo lo que decís en términos del diseño, digamos, o sea, está súper bueno, digamos, o sea, hacer coincidir. Pero si no se puede, digamos, o sea, desde luego lo que es interesante es que puedan recuperar incluso, digamos, con cualquiera de sus interlocutores, bueno, qué es lo que sucede, digamos, en ese taller, digamos, todo eso lo podés recuperar igual, aunque no estés haciendo, digamos, o sea, la observación in situ en el momento, digamos, o sea, del propio taller, ¿no? Que eso, digamos, o sea, está buenísimo y está bueno para, si vos lo trabajaras, incluso haciéndolo así, para contrastar, bueno, qué fue lo que vimos cuando sucedió el taller y qué fue lo que nos contaron, digamos, acerca de lo que sucede ahí. Entonces, bueno, ahí vas a tener 2 registros que van a tener sus matices, van a tener sus diferencias, ¿no? En términos de qué sé yo, digamos, nos cuentan, digamos, o sea, que es un espacio muy productivo, que, digamos, o sea, que todo fluye, no sé qué, y después vos lo que ves es que, bueno, hubo, digamos, situaciones como más de tensión, más de conflicto, y eso lo vas a notar y vas a ir contrastándolo. Eso es lo que haría. Los silencios, las miradas, sí. Sí, esa era la idea de ver el espacio en la interacción, pero no llegamos. ¿Qué hacemos? ¿Te lo describimos como la idea del diseño y después en el plano de lo real de lo que pudimos hacer, o no? Directamente ponemos en el plano de lo real, de lo que pudimos entrevistar, yo que sé, a una de las alumnas para que... No, vieron, digamos, o sea, que la idea, por eso las consignas tienen todas esas partes, que tienen que ver con volcar todo, decir, bueno, esto no llegamos, esto no lo pudimos hacer, nos hubiera gustado porque, digamos, o sea, una cosa es que vos ni siquiera lo consideres, digamos, o sea, no te parece una opción o no te pareció posible, y otra cosa es que sí, no lo pudiste hacer. Entonces, digamos, repongan el proceso tal como ocurrió, digamos, o sea, tal como, pero eso incluye también cómo lo pensaban hacer, digamos, o sea, qué era lo que ustedes habían imaginado como algo interesante para realizar en esa clave, aunque después no lo hayan podido hacer. Ah, bien, bien. Buenas tardes, profe. Yo soy integrante del grupo 4, estamos trabajando el tema de sexualidad. Sí. Y estamos armando la pregunta porque, bueno, se nos complicó con el tema de la entrevista con la familia. Y no sé si está bien esto como una pregunta, problema. ¿Se aborda la educación sexual de su hijo en familia? No sé si está bien esta pregunta. Digamos, la cuestión, eso como pregunta, problema, es, o sea, digamos, le falta, digamos, o sea, esta cuestión de la relación, ¿no? ¿Qué es lo que estás relacionando con vos? Ahí eso es una pregunta, digamos, de conocimiento, directo, ¿no? O sea, es
algo, digamos, que a mí me interesa, es un tópico, digamos, que yo voy a trabajar, no como pregunta. Yo no le voy a preguntar esto a nadie, digamos, a ninguna familia le voy a preguntar esto, ¿está? O sea, porque lo que voy a obtener sobre eso es una respuesta cerrada. Seguramente va a decir, sí, claro, no sé qué, y punto, digamos, o sea, pero lo que sí voy a hacer, digamos, o sea, es pensar en esta clave de trabajar la cuestión de la sexualidad y la discapacidad en contexto. Entonces, digamos, ahí yo iría a una entrevista reponiendo justamente, digamos, o sea, bueno, ¿cómo es la historia de relación? Digamos, ¿qué es lo que significa para una familia, digamos, o sea, vincularse en los espacios educativos, de socialización, etcétera, digamos, con relación a sus hijos, digamos, o sea, con discapacidad. Y entonces ampliar, digamos, o sea, eso a preguntas muy generales. Y después ir viendo, digamos, o sea, si aparecen cuestiones vinculadas a la sexualidad. Pero en general, vos fijate, digamos, o sea, que esos tópicos, digamos, o sea, que son importantes, son difíciles de entrar, digamos, o sea, ¿no? Es muy difícil entrar en forma directa, digamos, o sea, con cuestiones que tienen que ver con el espacio de lo íntimo, ¿no? Hay dos cuestiones que son muy difíciles de preguntar en una entrevista, digamos, o sea, y más si uno no tiene experiencia. La primera, digamos, es la sexualidad, y la segunda es el dinero, digamos. Las dos cuestiones son cuestiones complicadas. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es la estrategia, digamos, o sea, ahí para trabajar? Una entrada posible es avanzar sobre todo aquello, digamos, o sea, que vos tenés garantizado, digamos, o sea, más institucionalmente. Entonces, quizás, digamos, o sea, yo aprovecharía para preguntarle a las familias en relación, digamos, o sea, a las personas con discapacidad, entrando por la cuestión de la ESI, por ejemplo, ¿no? Entrando por la cuestión de, bueno, che, digamos, o sea, hay contenidos específicos que se trabajan, digamos, o sea, ¿le están ESI en la escuela a sus hijas? No, sí, etcétera, sí, sí. No, hay contenidos específicos que abordan, digamos, o sea, la situación, digamos, o sea, que están teniendo Pirulo y Mengano, digamos, o sea, en eso hay contenido, ¿no? Eso le va a permitir abrir toda una cuestión vinculada a la sexualidad por parte, digamos, o sea, de la familia que estén entrevistando, el familiar que estén entrevistando, que no le van a preguntar en forma directa, porque uno se siente muy expuesto, digamos, frente a esa respuesta, a esa pregunta. Es muy fácil sentirse evaluado por parte tuya, aunque no lo quieras hacer, digamos, aunque no sea tu intención. ¿Eh? Entonces lo que va a hacer, digamos, o sea, esa persona es responderte de una forma, digamos, o sea, con poca información, digamos, muy direccionada a mostrar una cara, digamos, o sea, de sí, que sea una cara que ella piensa, digamos, o sea, que es responsable, que es, digamos, atenta a estas cuestiones, etcétera, que no es porque vos le quieras buscar nada, digamos, o sea, del otro mundo, sino lo que querés entender son los desafíos y la riqueza, digamos, o sea, que está puesto ahí. Entonces, si vos le preguntás por otro lado, digamos, o sea, le invitás a transitar, digamos, por ese, sin una cuestión directiva, vas a encontrar justamente más riqueza en la respuesta. Vas a encontrar todos esos matices de los que estamos hablando. ¿Mm? Vas a ir, digamos, construyendo ese camino con tu interlocutor. Entonces, a partir de ahí vas a ver que en la respuesta te va a ir tirando puntas, te va a ir tirando cuestiones que te van a servir para repreguntar esto que decíamos recién. Che, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que no hay ningún contenido, digamos, o sea, adecuado? O ahí podés aprovechar para hacer una pregunta contrastativa y decir, bueno, ¿y qué pensás de esto, que no haya contenidos específicos para la situación, digamos, de tus hijos en relación a este tema? ¿Te parece importante que reciban esta educación o no? ¿Sí? Por tal cosa, etcétera. ¿Me entendés? ¿Cómo lo vas llevando? Y Perdón, profe. la pregunta problema tiene que estar vinculada justamente a todas estas cuestiones que salen de la literatura, digamos, o sea, que están trabajándose en la literatura o que vos vas a empezar a encontrar en el campo. Entonces también es de dónde agarrarse, dónde tomo, digamos, un indicio, esto que nosotros decimos en términos de indicio. Hay indicios que yo tengo que encontrar para plantear la pregunta problema en términos de relación y en términos de desplazamiento. Entonces, a partir de ahí, digamos, o sea, empezar a formular, digamos, una pregunta-problema, etc. Lo que vos señalaste recién es una pregunta que uno podría incorporar dentro de lo que sería una guía de entrevista. ¿Por qué? Porque es algo muy puntual, digamos, o sea, es algo que yo estoy yendo, digamos, a un tema en particular, ¿no? Quiero conocer, digamos, o sea, sobre esto. Entonces, en realidad está mucho más ligado al tema que al problema. Sí, ahora me queda más claro, me parece, ¿no, Silvia? Sí, porque, por ejemplo, claro, yo había pensado, después de ahora de escucharlo a usted,
cómo aborda el tema sexualidad con su hijo, pero también, ahora que usted se dice así, es muy directa, una pregunta muy directa. Y además pensá esto, digamos, o sea, pensá, o sea, siempre hagan el ejercicio de ponerse ustedes, digamos, o sea, en la práctica, ¿no? Al revés. Por eso ahora me hace ver eso. Si alguien, digamos, que conoces, aunque lo conozcas más o menos, te pregunta eso, digamos, o sea, lo primero que haces es te pones en guardia, tiro una patada, digamos, y después respondo, ¿no? Entonces, ahí, digamos, o sea, lo que vas a hacer es proponerle, digamos, o sea, establecer una relación que va a estar muy tensionada, que no va a ser, digamos, fluida, ¿no? Que va a estar muy digamos, a la defensiva. Entonces, digamos, es mejor buscar otra estrategia, buscar una estrategia justamente, como les digo, ir por el lado, digamos, o sea, de lo que está institucionalizado en términos del sistema educativo, y entonces eso, empezar a proponer que vos no estás hablando en realidad de sexualidad con su hija, o lo que sea, estás hablando de la ESI, en principio. Entonces eso es algo sobre lo que yo puedo, digamos, o sea, opinar en forma con mucha menos carga, digamos, que si me estás preguntando especialmente, pero te lo voy a hablar desde mi experiencia. Entonces, como te voy a hablar de mi experiencia, te voy a estar hablando, digamos, de ese tema. No te estoy hablando en abstracto, sino que te voy a estar hablando de la experiencia encarnada, de la situación que me toca vivir. Sí, a ver. Sí. Sí, nos sirvió un montón como para ir ya con algo un poco más claro a la entrevista. Gracias, profe. Sí, también perdón, otra cosa que les digo, digamos, o sea, la otra cuestión que también tengan en cuenta, digamos, en términos de estos tópicos o estas preguntas disparadoras, digamos, algo que están hablando, digamos, o sea, de sexualidad en jóvenes, ¿no? Digamos, que tienen esta discapacidad. Bueno, si hay algo, digamos, o sea, que cambia evidentemente, digamos, o sea, es el cuerpo, digamos, o sea, son los estados de ánimo, digamos, o sea, en toda la etapa, digamos, o sea, de pasaje de infancia, digamos, o sea, la juventud, toda la cuestión de la adolescencia. Entonces, yo puedo preguntar sobre cuestiones como, bueno, ¿cómo vivieron, digamos, o sea, no sé cuántos años tienen, digamos, o sea, ¿no? Pero bueno, ¿cómo viven, digamos, o sea, esta etapa de transformaciones? ¿Cómo viven la adolescencia? ¿Qué es lo que notás, digamos, o sea, como cambio? ¿Qué cosas, digamos, o sea, son las que, digamos, o sea, se manifestaron más fuertemente? Todo eso te va a hacer, digamos, justamente hablar en términos indirectos de cuestiones que tienen que ver, digamos, o sea, con una dimensión vinculada a la sexualidad y al descubrimiento del cuerpo y a la interacción, digamos, de las emociones. O sea, todas esas cuestiones también van a estar ahí. Y vos no estás hablando de la sexualidad, nombrándola como sexualidad. La estás, digamos, o sea, estás invitando a hablar en un terreno que la otra persona va a sentir, digamos, o sea, menos hostil, un más cuidado, ¿viste? Con más cuidado de tu parte. Entonces, en función como vos lo estás planteando de cuidado de tu parte, también, digamos, le va a ayudar a esa persona a abrirse más. Sí, está bien. Perfecto. ¿Puedo hacer un comentario chiquitito? Yo no sé cómo es la línea de trabajo de las chicas, pero si van a trabajar la sexualidad en la discapacidad, tengan en cuenta que una cosa es, no sé, lo pienso a nivel general, lo pienso con un sordo, con un discapacitado auditivo, la sexualidad es una, con un discapacitado motor es otra, y con un síndrome de Down, por ejemplo, es otra. Digamos, por eso cuando hablan de discapacidad, como que también habría que considerar eso. Es muy diferente la sexualidad en las distintas caracterizaciones de la discapacidad. Pero bueno, ese es un aporte chiquitito nada más. Y tenés razón, nosotros vamos a apuntar a los ciegos, ¿sí? O disminuido visual. Así que estamos con eso, con ese grupo. No varía mucho la sexualidad y depende cómo la definan. Y esa es una línea de disputa. Yo me acuerdo en una ronda de diálogo que se organizó en el ministerio. Yo trabajé muchos años en el programa ESI, bueno, trabajo también actualmente. Y vino, no sé si la conocen a Verónica López, no, González. Bueno, es una periodista y ella siempre cuenta que hay una visión de la sexualidad en el caso de la discapacidad muy desde la pena o muy desde dos estereotipos muy habituales.
Uno es la hipersexualización y la otra es la infantilización, digamos. Las personas con discapacidad no tienen deseos sexuales, ¿no? O lo tienen como muy allá arriba, cuídate porque si te cruzan por la calle te violan, o, ¿no? Ella lo traía así. Y dice que un día estaba harta, iba en un bondi, embarazada de su segunda hija, y escucha a una señora que dice, ay, pobrecita, mirala, ¿cómo habrá hecho? Y que se agotó y dijo, ¿cómo habré hecho como usted, señora, cogiéndome a mi marido? Fin. Entonces hay que desarmar un montón, perdón, fui muy ordinaria, esto quedó grabado, pero bueno, así lo aprendí yo. Para Hay ahí, nada. hay ahí bastante que desarmar. Y sí, algo que me quedó picando, que quizás lo entendí mal, las preguntas de investigación no son las preguntas que llevamos a una entrevista. Es lo que nos permite comprender de ese tema que nos interesa, qué vamos a mirar. Pero lo que vamos a mirar no siempre es lo que preguntamos directamente. Bueno, cierro esta gran intervención sutil. Y cualquier cosa pídanme material sobre discapacidad, pues soy parte del observatorio de la UNLA. Gracias, gracias. Quedamos pedaleando en el aire. ¿Qué pasó? Después de la sutileza, Escúchame, hay que pero sí remar. lo aprendí, pero escúchame, No, se está buenísimo. aprende. Sí, claro que sí. ¿Alguien tiene más o menos, ahí la remo, ¿alguien tiene más o menos armado algo que les interese? Y una otra pregunta, otra que se me ocurrió, no sé, ¿cuenta con orientación, perdón, con asistencia en educación sexual? ¿Eso también es muy directa? No sé, digo, sí, ¿no? Yo creo que ahí hay un problema y es el siguiente, la ESI es obligatoria. Entonces, si ustedes van a preguntar por si tiene o no un tipo de apoyo particular, Perdona, pero nosotros en la entrevista la vamos a hablar más con la mamá con de, claro, con la familia sería, ¿sí? Por eso Bien. digo, Mirá, Silvia, tratá de, digamos, o sea, las preguntas de nuevo, digamos, o sea, que no sean, no, digamos, igual o sea, así. que no sean preguntas que van directo a algo, digamos, o sea, sino esto, digamos, o sea, están teniendo, digamos, o sea, ESI en la escuela, etcétera. O sea, ¿qué opinás? ¿Cómo es la formación? ¿Qué te dice tu hijo de eso, digamos? O sea, ¿cómo, ¿entendés? Entrarle O por otro cómo se lado. aborda, claro, como vos podés dar por sentado que es un derecho. Por eso te decía, la ESI es obligatoria. No se da, uno ya sabe, digamos, las leyes sirven como piso, después hay que ver cómo, por eso es importante, justamente, porque el mundo no se rige por lo normativo, ver cómo eso se actúa cotidianamente, cómo se vive, cómo lo entienden los alumnos, cómo, qué piensa la docente o les docentes, si hay o no algún tipo de adaptación, cuál, de qué manera, entra la educación sexual como un contenido o no. Está bien que las preguntas, vos también, digamos, el marco normativo ahí sirve también a veces como un punto de partida. O sea, che, no sé, podés hablar de cómo aprende, no sé, matemática y podés hablar de cómo aprende, no sé, el vínculo entre pares. Las preguntas, también podés buscar ejes. ¿Qué ejes componen la educación sexual? Y preguntar desde ahí. Digo, en este caso, pero sirve para cualquiera, digamos. ¿Querés saber la autoridad? Bueno, qué sé yo, uno pregunta, ahora no se me ocurre, la puta madre. Pero bueno, no sé, preguntás No, algo que bueno, no tenga que ver con esa... ¿Qué hay alrededor de eso que vos querés saber? está bien. Sí, gracias. Sí, acuérdense, digamos, o sea, que la idea de esto que trae Goober, de esto de la entrevista no directiva, es el arte de no ir al grano. Entonces, siempre que voy al grano, digamos, o sea, tengo que dudar de lo que estoy haciendo si mi pregunta, digamos, o sea, está muy dirigida a ir al grano. Entonces,
esto del arte en el grano quiere decir esto, digamos, o sea, bueno, ¿por dónde, digamos, o sea, invito, por dónde busco, digamos, o sea, que mi interlocutor, digamos, o sea, me reponga más conversación, más sentido? Y, digamos, estamos señalando esto porque sabemos que es un tema, digamos, o sea, difícil de manejar, ¿no? Entonces, ¿por dónde voy a Y que entrar para...? parece, perdón, Seba, parece que te ahorra y te allana el camino, y cuando tenés que sentarte después a ver cuál es la información, te quedaste corto con todo. Es como te complicaste la vida porque fuiste a un lugar tan estructurado que no hay posibilidad de abrirlo. Entonces esos sentidos quedaron muy enquistados, muy dirigidos. Sí, eh, ponele que te responda, digamos, esa pregunta te responde, sí, desde los 9 años tiene asistencia psicológica. No. ¿Qué haces con eso? ¿No? Entonces, digamos, o tenés que entrar en un terreno, digamos, o sea, que es más complicado. ¿Y por qué pensás que necesitas atención psicológica? Y bueno, ya, digamos, entrar ya tan directo, digamos, o sea, una cuestión que tiene que ver tan con el espacio, digamos, de lo privado, de lo íntimo, difícil. En cambio, si yo voy, por eso les decía, o vayan por la vía institucional, digamos, o sea, de qué cosas están institucionalmente legitimadas para hablar de sexualidad, y la otra es la experiencia de las personas, y la experiencia de la persona de todos, digamos, nosotros, que si tenés, digamos, o sea, hijes, sabés que la transformación en los cuerpos, digamos, en el desarrollo, digamos, etcétera, es algo que uno vive, digamos, o sea, en forma justamente cotidiana. Entonces, es algo de lo que cualquiera, digamos, o sea, puede hablar. Lo mismo, digamos, o sea, las situaciones vitales, ¿no? Digamos, digo, eso, qué sé yo, más o menos, digamos, todas las personas, digamos, o sea, hablan de eso. Hablan de su vida, de sus vínculos, de si se casó o no se casó, si tuvo pareja, si se separó, digamos, de los trabajos, digamos, o sea, de las cosas que hablamos todos, digamos, de lo que todos podemos hablar. Entonces hay que tratar de vincular justamente, ese es digamos, ese es el arte. Por eso yo le decía las entrevistas de Coutinho, cómo el tipo, digamos, o sea, para hablar de esos grandes temas, digamos, o sea, tira cuestiones que están muy enraizadas en lo cotidiano, muy enraizadas en la experiencia de las personas. Y eso lo que hace es sentir que las personas pueden hablar de eso. Entonces, digamos, justamente salen entrevistas muy ricas. Sí. Y nosotros en el grupo 7 recién estamos terminando el trabajo 7 y ahora, y este fin de semana vamos a empezar con el 8. O sea, organizar un poco las preguntas, ver y ver cuándo podemos ir en el lugar para hacer las dos cuestiones. O sea, hacer como una introducción al lugar, hablando con los responsables, porque con los chicos no creo que vamos a poder, pero por ahí con las personas que están ahí cocinando y lo que acompañan la cuestión pedagógica de los niños y de los adolescentes y hacer como una descripción del lugar. Creo que vamos a llegar a hacer eso más que nada. Sí, incluso Francesco, si vos lo que haces es, digamos, reponer justamente, si vos vas a ir al lugar, digamos, o sea, o ustedes, digamos, ¿no? Un par, van a estar, digamos, o sea, presencialmente, digamos, o sea, y cuando uno conoce un lugar, que las personas te lo muestran, digamos, te dicen, bueno, mirá, acá este es el espacio donde nos juntamos, acá funciona el taller de, digamos, no sé, de hip hop que da la municipalidad, y no sé qué es todo el otro, y entonces te van contando. Si vos querés reponer justamente todos los espacios de interacción, digamos, entre comillas, informal, en términos justamente, digamos, no directivos, en términos no solamente de lo que vos ves, sino también de lo que hablás con las personas, eso no es, digamos, una entrevista, una situación de entrevista que yo me senté de un lado, el otro se sentó del otro y le hice una entrevista. Pero, digamos, o sea, cumple la misma función de lo que estamos hablando acá, que es Claro, poder la idea reponer era eso. como escuché, no me acuerdo si en la clase pasada o la anterior, por lo menos ir dos personas y mientras uno por ahí hace la parte más discursiva, donde tiene que hablar con las personas, el otro busca de recompilar esas cuestiones del espacio, describirlo y ver las particularidades que tiene. Esa sería la idea, por lo menos ir dos y hacer, o sea, uno a un lado y uno el otro. Perfecto.
Ahí Marina dice, no me funciona el micrófono. Cuando dicen que las preguntas problemas deben poner en relación, ¿a qué se refieren? ¿Poner en relación qué cosas? Digo, poner en relación tiene que ver con justamente construir vínculos entre las cuestiones que yo estoy tomando como importantes para el tema. Si yo digo, por ejemplo, digamos, tema, digamos, o sea, en términos genéricos son desigualdades educativas o inclusión educativa, digamos, o sea, y la situación de pandemia y la experiencia de las personas. Entonces, lo que estoy poniendo en relación son esas cosas, que es un tema en un contexto particular, en una situación específica desde una perspectiva. Entonces, lo que estoy queriendo, digamos, ver, lo que estoy construyendo como problema es esa relación. No, digamos, no me interesa solamente la cuestión de en abstracto, la cuestión de la inclusión educativa o las desigualdades, sino que me interesan en un contexto particular, centrándome en la experiencia de las personas, en la perspectiva de las personas. Entonces, mi problema, digamos, se va a girar en torno a esas cosas. Voy a poner en relación esas cuestiones. ¿Mm? A eso se refiere. No sé, Marina, si con eso te quedó más claro o no. Perfecto. Ahora ya. Hay que grabar las entrevistas y ponerlos en el trabajo y como eso, o no. ¿Pero alguien la escuchó bien o tiene un robot? Se escuchó mal, Valeria, pero se entendió lo que Ah. decías, que tenía que ver con si había que desgrabar las entrevistas, ¿no? Sí. Tengo re mal internet hoy. La idea, digamos, o sea, no lo vamos a poner como un requisito, digamos, o sea, para nosotros no es un requisito, no, tienen que juntar la entrevista porque, digamos, o sea, confiamos en que los procesos lo van a hacer, digamos, o sea, y sabemos que a veces, digamos, encontrar los espacios para hacer la desgrabación, digamos, y todo eso lleva tiempo. Entonces, quizás, digamos, o sea, no es eso, pero sí, digamos, lo que sería bueno es que si ustedes recuperan, digamos, la entrevista porque la grabaron, aunque no la transcriban, ¿no? Aunque no hagan la transcripción, o porque la repusieron, digamos, o sea, y se acuerdan y reconstruyen en el diálogo entre ustedes cuáles fueron los pasajes que les parecieron más significativos y donde encuentran estos indicios pueden hacer una referencia a eso. Pueden reconstruir la conversación, pueden reconstruir, digamos, o sea, el testimonio, ¿eh? en una frase, digamos, o sea, en términos recortados. Y lo importante, digamos, es que ustedes puedan identificarlos y ponerlos en valor, poder decir, mira, para cuando estamos pensando esto, de pronto surgió una situación en la cual apareció tal persona, hay un intercambio, se dijeron estas cuestiones que a nosotros nos prendieron una luz, nos llamaron, digamos, nos generaron una duda, digamos, o sea, es algo, piensen que las cuestiones que son útiles del trabajo de campo para la investigación son las cuestiones que te abren, no las que te cierran, no es que vos decís, ay, ahí encontré una clave y listo, y ya tengo un resultado, no, son las que te generan dudas para seguir investigando, para seguir pensando, para profundizar o especificar más aquello que vos estás queriendo o estás elaborando, ¿no? Estás en proceso de elaboración. Entonces, si ustedes recuperan esa situación y recuperan ese testimonio, aunque no lo transcriban textualmente, digamos, o sea, tal como sucedió, es algo que está bien hacer. Nosotros no vamos a llegar, digamos, o sea, a trabajar la última parte de la materia donde veíamos justamente la textualización, pero ahí sí les recomendamos dentro de los textos que ustedes tienen el texto de Julieta Quirós, que es una antropóloga contemporánea, digamos, o sea, es una antropóloga de nuestra edad, muy interesante lo que escribe, y hace toda una reflexión acerca de justamente el valor de la textualización, no la textualización directa, digamos así, uno a uno, tipo objetiva, no, esto es lo que dijeron exactamente así, sino cómo el investigador va reconstruyendo esos espacios, va reconstruyendo esas interacciones, y las reescribe también, ¿no? O sea, siempre las reescribimos, digamos. Entonces, incluso cuando yo recorto una parte y la estoy poniendo, digamos, o sea, fuera del contexto, hay un proceso, digamos, o sea, de reescritura, de montaje, digamos, diríamos, ¿no? Como en el cine, estoy cortando y pegando para generar un relato. Entonces, esa tarea la estoy haciendo. Bueno, ustedes pueden hacer eso en el trabajo, digamos, final, van a ver que hay un espacio en este trabajo también, en el trabajo del trabajo 8, también pueden hacer eso, decirme, sucedieron cosas que nos llamaron la atención, que consideramos que son, digamos, indicios interesantes para seguir avanzando, para especificar nuestro problema, etcétera, la pueden reconstruir así, pero no necesitan hacer una cosa de reconstruir, de grabar toda la entrevista y adjuntarla, no.
si lo quieren hacer, lo hacen, digamos, o sea, eso de ya, eso capaz hay grupos que funcionan mejor haciéndolo y compartiéndolo, digamos, o sea, lo que sea, pero no es un requisito. Vale, genial, gracias. Y aunque porque eso lleva mucho tiempo, ¿no? Estar reescuchando, poniéndola en letra. Es un trabajo bastante largo, me parece. Eso pensaba, yo hice, creo que el cuatrimestre pasado, con Juan García, ¿no? Esto de desgrabar, y era un trabajo que, o sea, que si bien es parte de lo que estamos haciendo, pero es un trabajo pesado también. Eran hojas y hojas de escritura. Y bueno, nada, me quería sacar la duda. Gracias. Sí, ahí, digamos, o sea, lo que nos interesa a nosotros, si querés, más que otra cosa, es la capacidad justamente de ir identificando, digamos, estos fragmentos. Entonces, ¿qué ojos, digamos, o sea, se van haciendo, ¿no? Para poder ir identificando cuáles son los aspectos significativos de esa interacción que yo tengo, digamos, con las personas. Entonces, eso, digamos, es lo más importante que de grabar, porque uno puede hacer un montón de entrevistas, hacerlas, digamos, o sea, transcribirla y que no digan nada, digamos, que no tengan nada, digamos, o sea, útil. Entonces, la cuestión es más que nada esto, digamos, ¿qué le sucede en esa experiencia del hacer, digamos? Gisela, ¿querías decir algo? No. Sí, profesor, si nosotros quisiéramos hacer una investigación con métodos mixtos o de triangulación, ¿no? Sí. Y quisiéramos primero armar una base de datos cuantitativos, como nuestra investigación va orientada a cómo fueron las trayectorias del FINES durante la pandemia, como poner datos específicos, ¿no? Si tenían dispositivos, o con cuántos contaban, cómo se organizaban en el hogar, si los compartían o no, si tenían datos móviles o wifi, todos esos datos, como armarlo en una planilla. Podríamos hacer eso y después ir por el lado cualitativo buscando ya las experiencias de los estudiantes y empezar a indagar, o sería como muy complicada. No, yo, digamos, lo que pienso es la cuestión del tiempo, digamos, ¿no? Entonces, o sea, una cosa es que me diga así, mira, esto igual nosotros lo vamos a continuar porque por X motivo, digamos, o sea, y esto entonces, esta es una primera instancia que vamos a aprovechar, digamos, o sea, para trabajar en esta clave, eso es una situación. Ahora, si solamente, digamos, o sea, lo que están haciendo es trabajando esto en función del trabajo, te diría que trabaje sobre las mismas cuestiones, pero reponiéndolas, digamos, con esta estrategia no directiva, para poder ir teniendo, digamos, o sea, también eso. Después es algo que en el diseño vos lo vas a poder explicitar así, bueno, nosotros quisiéramos hacer este trabajo para cuantificar primero, digamos, para cuantificar al mismo tiempo, digamos, o sea, eso es genial. Pero si en caso que sí, que es algo que va a tener continuidad y que entonces vos querés aprovechar la experiencia para hacerlo, etcétera, se puede hacer. Lo que pasa es que, digamos, te lleva mucho tiempo, digamos, o sea, y te orienta mucho el tipo de relación cuando vos estás preguntando cosas específicas, así como con un cuestionario, ¿no? Entonces, claro, digamos, pero otra posibilidad es que vos digas, bueno, no sé, digamos, tengo posibilidad de vincularme con una sede del FINES en particular y tengo, digamos, la posibilidad de acceder a ese universo, digamos. Preguntarme si ya tienen esos datos, claro, sería como interesante ver si ellos ya tienen esa información recabada, ¿no? De acuerdo a su población, quiénes tenían acceso o no. Exacto, porque muy probablemente ya lo tengan, digamos, o sea, sistematizado, claro. Entonces, digamos, es algo que ya podés recuperar en ese sentido, y después sí, digamos, o sea, ver qué es lo que esos datos, digamos, o sea, que te están dando una orientación, qué es lo que no te dicen, qué es lo que les falta decir, digamos, o sea, y esto quiere decir, lo que no te están diciendo es, bueno, yo puedo pensar en el porcentaje del que tuvo, digamos, o sea, acceso en forma directa y los que no, digamos, pero después, ¿cómo se vivió, digamos, o sea, esa simetría en términos de los estudiantes y con qué cosas la relacionan, qué les dificultó no tener eso? Digamos, eso es algo que necesariamente tenés que conocer desde un aspecto cualitativo, ver qué es lo que las personas, digamos, o sea, en particular te están especificando, con qué lo vinculan, digamos, cuáles fueron, digamos, o sea, pues yo puedo pensar que eso puede tener efectos en términos de esto, lo otro, lo acá, más allá.
pero necesito, digamos, o sea, confrontarlo con lo que justamente le sucedió a esas personas, la experiencia de esas personas, y eso lo tengo que preguntar en una forma justamente no Sí, directiva. claro, yo pensábamos en el grupo en términos de ver los recursos que tienen, cómo fueron las trayectorias en términos de los RITES o las valoraciones que tuvieron a lo largo de ese año, y después ya empezar en términos de lo cualitativo de ver las experiencias de cada uno. Porque no es lineal, ¿no? Que por no tener dispositivo quizás tuvo una mala trayectoria. Hay que No, empezar a indagar qué fue lo que pasó, claro. no, claro, y además vos eso lo podés, digamos, o sea, lo podés pensar incluso para poder, si conseguís esa información, ¿no? En el espacio, digamos, o sea, decir, podés utilizarlo justamente para plantear estos tópicos o lo que querés, digamos, o sea, indagar. Entonces yo puedo decir, che, mira, me pasaron los datos y en la, no sé, en la sede del FINE solamente un 17% dijo que tenía, digamos, o sea, vos en qué situación estabas, cómo se les complicó, cómo sabés que se les complicó a los compañeros o no acceder, qué estrategias hicieron, te ayudaron, no te ayudaron, ayudaste a alguien, cómo lo ayudaste. Bueno, esas cosas abren le ponen, digamos, o sea, dinámica a ese número que es un número frío y que es un número estático, ¿no? Que es, bueno, el 17 Claro. tuvo, el resto no. Entonces, en función de eso, vos le vas a permitir que tu interlocutor le ponga vida a esos números. Y eso, digamos, es una estrategia cualitativa también, de poder trabajar en términos cualitativos. Si tenés esa información, quizás esa información la podés organizar en términos de una frase disparadora, ¿no? Un planteo como si fuera una pregunta hipotética, una pregunta, digamos, o sea, así contrafactiva, digamos, y bueno, ¿qué hubiera pasado? Y después a continuación, ¿qué pensás que hubiera pasado si el 100% hubiera tenido acceso y el coso? Si todos, digamos, hubieran tenido. Bueno, y ahí también te va a reponer un montón de cosas, ¿eh? Desde la perspectiva de las personas. Sí, entiendo. Bueno, gracias. No, no. Bueno, y en general, digamos, en todos los grupos ya tienen más o menos ajustado como para que la semana que viene, digamos, se estén haciendo, digamos, el laburo. Más o menos. La problematización. No, no en la problematización, sino la cuestión del campo, del acceso. Ah, sí, creemos que sí. Y nosotros, y más, creo que la próxima no vamos, o sea, vamos a poder construir las preguntas y eso, pero no ir. Capaz la próxima todavía, el lunes capaz, porque encima es un lugar que está de lunes a viernes. Y como que se complica un poco por la cuestión del trabajar y todo eso. Igual les dijimos que podíamos, perdón, conseguir certificados, quizás no para que falte todo el grupo, o sí, digamos, que falte hacer Para que trabajos, falte. pero sí que lo pasen como examen de última. Mm. Digamos, no dejen de hacer la experiencia porque es de lunes a viernes. El mundo se rige en esos días. Sí, eso Sí, no, no, no duden que se los hacemos así al toque, nos avisan por el mensajero, digamos, que necesitan y lo tramitamos. mm, mm. Sí, a ver.
Estaba pensando, pero con respecto al problema quería consultar, ya me fui para otro lado. Dale. Estaba pensando. En la problematización, pensando en la problematización, cuando la planteamos y la abrimos más que el tema, porque era lo que hablábamos en el contraste, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el tema pusimos la cristalización de los sentidos o representaciones en el espacio de la práctica, en educación especial, bla, bla, bla. Cuando planteamos la problematización, que la otra vez como que le habíamos encontrado la vuelta pensando a partir del estado del arte, que pensábamos en esto de cómo había un estudio, el estudio cualitativo, que era en educación común, que pensaba los sentidos que había en el saber práctico, y habíamos pensado la problematización en función de llenar el vacío dentro de educación especial, de conocer esos sentidos que recorren el saber práctico en el espacio de la práctica, pero en educación especial, a diferencia de el estudio de Medford, que era en educación común, bla, bla, bla. Se puede plantear así, y de hecho se abre más, porque hablamos de saber práctico, pero ya no hablamos ya sobre sentidos, representaciones del rol docente, sino que estamos hablando del saber práctico. O tenemos que volver a abrir el tema, ¿se entiende? A ver, digamos, vos lo que... Una de las cosas, digamos, o sea, esa categoría de saber práctico es justamente una categoría. ¿De quién es la categoría? Del estudio de Medford, el Exacto. estudio cualitativo del estado del arte. Sí. Claro. ¿Entendés? Entonces, vos lo que estás trayendo ahí es justamente, digamos, o sea, una categoría particular. Digamos, que es una categoría analítica, que se deriva de una investigación, digamos, cualitativa, pero que está, digamos, o sea, pensado. Entonces, yo, digamos, o sea, lo que haría es trabajar más en términos de las representaciones, digamos, y los sentidos y las prácticas, que pueden ser, digamos, o sea, incluidos, pueden incorporar esa categoría de saber práctico si en la experiencia, digamos, o sea, que tenés es algo, digamos, que te aparece, es más justamente lo que vamos a llamar un referente conceptual, es algo que a vos te va a permitir organizar, digamos, o sea, esa diversidad empírica que vas a recuperar en tu trabajo de campo, ¿tá? Pero en términos del planteo del problema, yo creo, digamos, o sea, que avanzar, digamos, o sea, por la cuestión de cómo se construyen sentidos y representaciones en contextos particulares, que hay que especificar ese contexto particular y desde enfoques particulares. O sea que desde, en el contraste, por ejemplo, con en el planteo del problema con esta cuestión de Medford, lo planteamos desde que planteamos un enfoque cualitativo como ellos, trabajando desde la experiencia, desde lo que nos dicen los protagonistas en el espacio de la práctica, que a diferencia de ellos lo trabajamos en educación especial y que ampliamos más allá del saber práctico al nivel de los sentidos, configuraciones, representaciones y demás. Sería así. Exacto, porque vos ahí lo que estás describiendo es lo que hay, ¿no? Cuando hablamos en términos de la teoría acumulada, ¿qué es lo que hay? Digamos, o sea, ¿y qué es lo que aporto con mi investigación? Ese es ahí, digamos, en esa relación es donde se está jugando el problema. Entonces, esas dos cuestiones son lo que acabas de decir recién, digamos, o sea, cómo caracterizaste lo que hay en términos de lo que encontraste, digamos, o sea, y cómo estoy proyectando, digamos, o sea, en qué contribuye una investigación nueva sobre esto. Digamos, o sea, pero está bien que en este planteo porque viste que en el estado del arte había como, teníamos como muchas, viste, de esto un cosito, de esto un cosito, de esto del otro, en esto me diferencio con esto, o sea, el juego de contrastes lo hicimos, pero en la problematización ya podemos ir, ya por ejemplo con este, que es el que nos, a ver, si en la problematización solo podemos partir contrastando solo con Medford, porque en realidad es el único que encontramos con el enfoque cualitativo. Y después, ¿en qué nos diferenciamos? ¿Se entiende lo que digo? O sea, no tengo que... Estás muy enroscada, es más fácil. O sea, ya encontraste lo que querés hacer, lo cual es un montón. Ya encontraste el problema, lo cual es nada, ya está, ya sabes, sos un crack. Pero entonces, armá la pregunta. Eso, no me complico más. No te compliques. Arma tu pregunta
vos todo eso ya lo tenés desarrollado en el estado del arte, que puede, esto es una avanzada, Seba, corregime, puede terminar diciendo que vos lo sintetizás en esa pregunta. ¿De qué manera se construyen? Y eso es situado en la pregunta, vos no decís, en comparación con la investigación, no, es concreto. ¿Qué estás investigando? ¿En base a qué? ¿Cuál es ese problema? Y el problema está circunscripto a algo. Luego, todo lo demás es una información que, por un lado, te ayudó o les ayudó a llegar hasta esa problematización, encontrar un área de vacancia. O sea que Pero sí. planteamos la pregunta con respecto a qué aportamos con la pregunta y qué se conoce, pero sin nombrar en comparación con qué y demás. Ponemos el contraste en la formulación del problema. Escúchame, ¿cómo se construye? Anotá. No, me tenés un chiste. No, para que después pongo la grabación. Dale, Seba, entonces, decila vos. No. Ya la actitud, Pero si ya la tenés. La que la tiene sos vos, claro. Claro. Escúchame, le pasan a Juli las preguntas posibles. Hoy descubrí una gran diferencia. Hoy vieron que estoy en otra base de operaciones, como verán, una silla de computadora. Chiques, no sabía que estaba trabajando en tan malas condiciones. Si vamos a hablar de silla de computadora, sí. O sea, nada que ver. Yo estuve un año en una silla de madera, cuando cambié fue como entrar en el paraíso, creo. En la próxima vida quiero reencarnar en esto, que se adapta a cualquier sillón. A ver, ¿no se ve más? Esperen, ¿eh? Cualquier superficie es buena para dormir, dice mi perro. Están con muchos exámenes, ¿no? Sí, están muy agotadas. Y también preparar los cuatrimestrales para la escuela, todas las valoraciones, todo lo que viene junto a eso. Y yo particularmente estoy cursando como que sería la materia esa que, como el parteaguas de lo que es el profesorado y todo lo que es de sociología, teoría sociológica clásica, que como esa es donde todos chocan. Entonces necesita mucha preparación. Y después vas al campo y te das cuenta que la teoría siempre se queda corta. Así que ese es tu futuro contraste. Era un chiste, ¿eh? Es un posicionamiento. Pero bueno, si están muy agotadas, si no hay más preguntas, ellos ya se quieren piantar. Yo sí una pregunta, ¿no? Pero este es del taller 7. ¿La cuestión de la cita tiene que estar también en los textos que citamos, las páginas, eso, o es para después hacer la bibliografía de las referencias? Y vos lo citás y después tenés la bibliografía. O sea, si citás, tiene que estar la referencia, porque si no es plagio. Sí, no, pero digo, en la parte que lo citamos también tiene que estar todas las páginas, todo, solo el autor y el año. Y depende de lo que cites, por eso, ¿viste? Hay formas de, por ejemplo, Sí, yo podría... sí. No, citamos solo no directamente del texto, sino que con citas, o sea, citando los autores, pero no directamente con citas directas de los textos. Bien. Eso no, quería. entonces sí. Sí, ponés el apellido y o sea, si no es una cita textual, no corresponde año.
No corresponde página, perdón. Apellido de año está bien. Y Apellido de después hacer la cita bien en las referencias. Exacto. Muy bien. Te contagié, Mariano, te vi, ¿eh? Estaba buscando... a ver, ¿por qué no me lo pega? Bueno. Saben que hay un texto mientras él busca que está en la bibliografía Leachili. Hay un material Leachili, si lo googlean, a ver, esperen, lo voy a googlear, que ella, que lo vimos, pero hay una más ampliado que trae preguntas habituales que solemos hacer y que no son preguntas de investigación, ¿no? Como estas que compartimos hoy. Capaz que eso los orienta a tener ahí como una copia. A ver, lo voy a buscar. Es el capítulo 3, o sea, del texto de Achille que tiene en la bibliografía. Bueno, rastréenlo entonces, si no lo vuelvo a buscar. Digo como para que eso, en el principio de los tiempos de esta cursada, les habíamos dicho que hay bibliografía a la que uno vuelve, digamos, que no nos interesaba esa lectura para aprender cosas que no podían anclar o fijar, o que eran solamente teóricas, así que vuelvan ahora a alguna de esos, por ejemplo al capítulo 3, porque ahí hay un abordaje sobre preguntas que no son preguntas problema, y que está bueno, te orienta un montón. Miren, acá les voy a compartir esto que estaba buscando. Que esto es, digamos, o sea, es parte del trabajo final de uno de los grupos que trabajó el cuatrimestre pasado. Entonces, la consigna, digamos, o sea, es justamente vincular el objetivo de la investigación y el planteo del problema en la misma parte, digamos. Y fíjense, esto era un grupo, digamos, que empezó queriendo trabajar en las... perdón. ¿Gimnasios? No, ellos querían trabajar en la cuestión de las discontinuidades en estudiantes universitarios que provenían de sectores populares, la cuestión de la discontinuidad en la trayectoria. Entonces, fíjense, digamos, cómo redactaron el objetivo y cómo ahí derivan un problema de investigación. No está, digamos, formulado como una pregunta, digamos, pero sí está identificado claramente qué cosas son las que aporta, qué desplazamiento está proponiendo. Fíjense, el objetivo general de este trabajo es analizar de una perspectiva etnográfica la experiencia de los estudiantes universitarios de barrios populares durante sus trayectos de formación superior. En particular nos interesa focalizar en aquellas trayectorias marcadas por situaciones de discontinuidad, profundizando en las prácticas y sentidos que los mismos elaboran en torno a ellas. En vez de dar por supuesto, digamos, o sea, la idea de la discontinuidad-continuidad, la cuestión es preguntarle a las propias personas, digamos, o sea, qué es lo que piensan, digamos, en relación a esto. Esto es lo que está diciendo el objetivo, es lo que nos está situando en una perspectiva de análisis. Y después viene lo que ellos trabajaron como indicio a partir de la vinculación, justamente, la relación con lo que decía la teoría acumulada en el estado del arte. Entonces a pesar del gran número de investigaciones existentes relacionadas con nuestro objeto de análisis, que tenía que ver justamente con un montón de trabajos que focalizaron en la cuestión de la deserción escolar, estaba todo, la deserción, digamos, en el trayecto superior, la deserción, digamos, o sea, de los espacios formativos en la educación superior, estaban categorizados en esa clave, en clave de deserción. Entonces, y eran generalmente, digamos, o sea, trabajos de una perspectiva más macro, de una perspectiva más cuantitativa, que lo que hacían era medir, digamos, o sea, qué porcentaje, cómo habían variado esos porcentajes a lo largo del tiempo, cómo se relacionaban con los grandes procesos de transformación a nivel socioeconómico, las crisis, ¿no? O sea, los cambios, digamos, o sea, de plan de estudio, etc. Había un montón de trabajos en torno a eso. Entonces, hemos encontrado que la gran mayoría de ellas ponen el foco en las dinámicas estructurales macro que tienen lugar en el fenómeno de la descontinuidad y además que el interés se ubica en analizar el rol que deberían ocupar las grandes instituciones como el Estado, las universidades, o de qué manera se lleva a cabo la utilización de los recursos
que estos destinan a la causa a fin de garantizar el acceso democrático, la permanencia y el egreso de las universidades. Pensamos que existe un área de vacancia tocante a estudios que recojan las perspectivas de los actores involucrados directamente en esta problemática, que persiga las particularidades de aquellos que la vivencian y que permite identificar posibles soluciones, sobre todo para aquellas variables que los involucrados perciben como un obstáculo. O sea, le está dando un lugar, digamos, central a la cuestión de por qué es importante recuperar la perspectiva de las personas, digamos, o sea, que transitaron estos trayectos y que conviven en un complejo entramado con otras contrariedades estructurales que ya se han analizado antes por otros investigadores. Entonces, esto, digamos, o sea, esto es algo que ellos derivaron del estado del arte. El estado del arte lo trabajaron en la consigna del estado del arte como tal. Acá, digamos, todo lo que acá están sintetizando como una idea es lo que después trabajan en el estado del arte, poniéndolo en relación con autores, agrupándolo por ejes, digamos, o sea, pero esto es un caso, digamos, de un problema de investigación que derivan a partir básicamente del trabajo con el estado del arte. Entonces, fíjense, digamos, o sea, cómo está muy sintéticamente caracterizado y muy claro, y donde ellos se están poniendo en primer lugar. Están asumiendo, digamos, o sea, el lugar este de construcción, por eso les decíamos que era un verbo, ¿no? Acá los vemos, digamos, era justo un equipo de dos personas, de dos estudiantes, que está puesto, digamos, o sea, en primer lugar, están mostrándonos cómo hicieron para llegar a esto, y de esto se trata. Esto es lo que queremos hacer con la cuestión de la construcción. Hay otros grupos que lo hicieron formulando una pregunta, ¿no? Una pregunta que necesita ser respondida, esta pregunta de relación, esto que les planteaba Ana, no, también, pero este es un caso en el cual no está formulado en términos de pregunta, pero está claramente identificado cuál es el desplazamiento que están proponiendo, qué es lo que había y qué es lo que están proponiendo, y por qué justifican la relevancia de hacer ese trabajo. Entonces, esto, digamos, o sea, es un problema claramente definido, en forma preliminar, en forma inicial, digamos, desde luego, pero digamos, está claramente definido en términos de problema, en términos justamente de este verbo, de este ejercicio de problematizar. Entonces, se los pongo, digamos, o sea, como ejemplo para ver, digamos, o sea, qué es lo que estamos hablando acá. No es un trabajo, digamos, o sea, que les tienen que llevar 5 carillas con una descripción. No, esto es, digamos, o sea, algo que tiene que tener claridad y tiene que, digamos, o sea, ser claro principalmente para ustedes. Digamos, tiene que ser claro cómo se deriva del trabajo previo que hicieron. En otros casos puede ser que la referencia, el indicio no sea la literatura, digamos, no sea la relación con la literatura, sea justamente cuestiones que les dicen sus interlocutores y que les hacen ruido en relación a lo que leyeron de la literatura. Que nos están hablando en clave de esto cuando la literatura dice que debería pasar esto otro. Entonces ahí el indicio aparece a partir de esas referencias que van a tener en la entrevista, en las charlas, digamos, o sea, en la interacción con esas personas. Y eso también podría ser el indicio que permite apoyar el desplazamiento que estamos queriendo señalar como pensar un problema de investigación. ¿Se entiende esto? Bien. Comentarios, preguntas. Bueno, si no, digamos, o sea, vamos a avanzar, vamos a compartir, digamos, o sea, en la semana lo que sería la plantilla final, digamos, para que ya vayan viendo de qué se trata, vayan viendo, digamos, o sea, qué es lo que estamos proponiendo ahí. Y lo que sería súper bueno es que puedan avanzar en la semana que viene los grupos que ya puedan, digamos, o sea, en hacer esta experiencia de trabajo de campo, ir cerrando, digamos, o sea, eso para poder empezar a organizar el trabajo final, y cuanto antes lo comiencen a hacer, más espacio hay para traer dudas, para traer ejemplos, para mostrar lo que están haciendo en forma preliminar y compartirlo, y entonces a partir de ahí discutir, a ver por dónde viene. Así que, digamos, o sea, les recomendamos, digamos, hacer este ejercicio exploratorio. Ya les digo, si no son las situaciones ideales, digamos, o sea, se hace con lo que hay. Si no se puede hacer presencial, se puede hacer una entrevista por Zoom.
Digamos, o sea, siempre prioricen, digamos, o sea, la situación de poder empezar, de poder avanzar en esto. Así no les queda, digamos, o sea, muy comprimido todo hacia el final, y sin posibilidad de que lo podamos ver, de que vamos a hacer devoluciones sobre eso. ¿Mm? ¿Les parece? ¿Hacemos así? Perfecto. Bueno, entonces, que tengan buena semana, que tengan buen fin de semana, y cualquier cosa nos escriben. Noches. Gracias. Gracias, profe. Gracias, Hasta luego. nuevamente. Igualmente.